La casa en la que ocurrió todo ahora está vacía en un amplio campo abierto. Solía haber miles de acres de cultivos alrededor de ese viejo lugar cada primavera y verano. Pero creo que todo eso se detuvo mucho antes de que nos fuéramos. Cuanto más bebía papá, más se desmoronaba la granja. Y aún así, en todos estos años, nadie ha querido comprar ese viejo lugar maldito, ni siquiera por un precio bajo. Está rodeado de nada más que de tierra estéril, de un terreno baldío interrumpido por tallos de maíz. Un árbol en todo el terreno baldío de la propiedad, justo al lado de la carretera, está realmente muerto. Nunca le crecen las hojas, por muy favorable que sea el tiempo de una temporada. De algunas cosas no hay regreso, ni siquiera para un árbol. Así que sus grandes y viejas ramas se desgarran hacia el cielo, casi como un viejo retorcido que llora y suplica. El camino de salida de la carretera para subir a la granja solía estar justo debajo de ese árbol, pero ahora también ha desaparecido. Ya no hay camino, ni tampoco graneros, solo esa vieja desgracia de casa. El revestimiento de tablas de madera hace tiempo que se volvió marrón y mohoso. Las ventanas están rotas y parecen cuencas oculares vacías. Donde una vez pudiste imaginar que mirabas por esas ventanas y veías a una familia feliz, ahora solo ves negro. Aunque realmente nunca fue una familia feliz. Al menos no durante las 2 generaciones que mi podrida familia arruinó. La noche en que la policía vino a llevarme, yo estaba durmiendo en el piso de arriba, pero me desperté porque uno de ellos rozó una campana de viento cuando subió al porche. De todos modos, apenas había dormido, ya que hacía demasiado calor, incluso de noche en esa vieja casa. Me desperté de golpe y miré por la ventana a la que tenía pegada a la cama. Bien, tenía que ser así. Ya habían tardado bastante. Susurré, viendo cómo más coches de policía doblaban la curva y se acercaban. Toda mi familia, excepto mi hermano mayor, habían muerto dentro de esa casa, hacía 2 semanas nada más. Todos los días pensaba que alguien vendría a ayudarme, o que mi hermano también vendría a buscarme, pero cada día me quedaba allí sola. La mayoría de las veces me quedaba fuera para evitar todas las habitaciones de la casa que tenían un cadáver dentro. También hubo un tornado durante ese tiempo, y eso fue realmente aterrador, especialmente cuando derribó el granero principal. Pero sobreviví a ello. Sobreviví a lo que mi familia no sobrevivió. Sobreviví sin dinero y sin comida. Nadie vino por mí, nadie me ayudó y nadie me salvó. Estuve sola. Así que para cuando llegó la policía, ya no quería su ayuda, y tampoco quería que encontraran a mi hermano. Tal vez había empezado a entenderlo un poco, en todo el tiempo que pasé allí sola en el hedor y el calor. ¿Por qué no me mató? Creí saber por qué después de pensar en ello durante 2 semanas. Aquella noche entraron por delante, mientras yo me escapaba por detrás. Y creo que ahí es donde empieza realmente la historia. Años más tarde, esa noche sería calificada como el mayor fracaso de los perros de la ley de nuestro condado. De hecho, todo el departamento sería revisado después de esa noche, y el sheriff que estaba de turno fue despedido. Todo porque tardaron en encontrarme. Como dije, para ese entonces no había cultivos, solo fantasmas de viejos tallos que se agitaban un poco cuando los rozaba. Pero aún había árboles, al otro lado de los campos muertos, y hacia allí me dirigí aquella noche que huí de la policía. Crecí en una casa con 10 hermanos y hermanas. Casi todos nos odiábamos, pero una cosa que teníamos en común era que conocíamos esos bosques como la palma de la mano. A esos bosques nos escapábamos a menudo de día y de noche. Las noches cuando papá llegaba a casa borracho, y los días cuando mamá arremetía con puño de hierro. Uno de nosotros recibía una paliza y los demás se dispersaban por el bosque. Al bosque íbamos para evitar la escuela, aunque cuando todo esto sucedió,
Yo era el más joven y el único que quedaba en la escuela. Todos mis hermanos habían sido expulsados para siempre, mucho antes de que acabaran siendo asesinados o asesinos. Ni siquiera me había parado a ponerme los zapatos cuando salí por el campo sin nada más que la luz de la luna para mostrarme el camino. Mi endeble camisón se pegaba a mi piel con el sudor y la velocidad. Mi salvaje y sucia melena rubia se extendía detrás de mí. Corriendo a través de la noche y el calor, envié mi propio olor a la cara. Semanas de no lavarse, con sudor y sangre. Oí a los policías detrás de mí, el toque en la puerta y luego la explosión de la ventana cuando nadie respondió. Oí gritos, pero todo eso pronto se desvaneció mientras mis pequeños pies me llevaban cada vez más lejos. Y luego estaba en el bosque. Un vasto, oscuro, mágico y malvado santuario para los niños malditos de la casa Corwin. Reduje la velocidad rápidamente, sabiendo que los viejos policías no me buscarían pronto, ya que estarían preocupados por la pesadilla que les esperaba en aquella casa. Me doblé y me apoyé en las rodillas, aspirando grandes bocanadas de aire, ávido de apagar el fuego de mis pulmones con oxígeno fresco. Cuando mi corazón empezó por fin a ralentizarse y el sudor que brotaba de mi cara empezó a dejar que el aire nocturno lo enfriara, me puse de pie y eché un vistazo al bosque. La luz de la luna brillaba desde arriba y las luciérnagas parpadeaban como una invitación a entrar. Imaginé que eran Will-o'-the-Wisp, una cosa del folclore de la que un profesor había hablado una vez en clase. Eran pequeñas luces fantasmales que se decía que guiaban el camino de los viajeros perdidos. Esa seguramente era yo. No estaba perdida en el bosque, pero sí en la vida. Miré todas las luces que titilaban ante mí y me adentré en el bosque con una pequeña risa tranquila. ¡Holy, holy, Oxenfree! Un recuerdo volvió a mí en ese entonces. De otra noche en el bosque. Mis hermanos y yo habíamos pasado toda la noche allí, escondiéndonos de nuestro padre. Yo era entonces solo una cosa pequeña, pero recuerdo esa tontería que decían, Holy, holy, Oxenfree, mientras corrían por los árboles cazándose unos a otros. Era una noche como esta, pero aquella noche, el bosque se había llenado tanto de los chispeantes deseos como de los sonidos de nuestras voces. Aquella noche es el recuerdo más entrañable que tengo de mis hermanos, pero al recordarla, estando allí sola en el bosque negro, se me ocurrió que probablemente también fue el principio del fin. Estábamos todos dormidos, apiñados en los dormitorios que compartíamos los 10 en la granja, pero el sonido de la vieja y oxidada camioneta de papá, a la que le faltaba el silenciador y cuyo motor hacía ruido en la entrada, nos despertó a todos. Era una maravilla que no lo detuvieran por conducir ebrio cada vez que salía a beber en esa cosa. Pero de alguna manera nunca lo hacían. Debía de tener algo con los policías para que dejaran en paz a un animal como ese. En cualquier caso, papá se estacionó desordenadamente frente al porche y salió a trompicones de la camioneta, cerrando la puerta de golpe con un chirrido. Apenas pudo subir el camino de entrada cuando se cayó en los escalones del porche, maldiciendo una raya azul todo el camino. Una cosa que he aprendido es que los borrachos malvados no pueden hacer nada en silencio. Mis hermanos mayores se levantaron enseguida y empezaron a sacarnos a los más pequeños de la cama, susurrando para que nos calláramos, excepto Emmett. Emmett era el mayor de los niños Corwin y nunca ayudaba a los más pequeños. En ese entonces él tenía 15 años, edad suficiente para marcharse si se le antojaba, pero por alguna razón nunca lo hizo. Bueno, supongo que ahora sé la razón, pero de todos modos... Emmett no ayudaba a los niños pequeños, pero se fue con nosotros esa noche, pues sabía que si era el único que se quedaba, sería él quien recibiría la paliza. Para cuando los niños Corwin salimos de puntillas por la puerta trasera, todos con cuidado de no dejar que la vieja puerta mosquitera se golpeara, mamá ya estaba gritando obscenidades al viejo, y papá se lamentaba de ella.
Los dejamos allí en el baile infernal que parecía gustarles y nos adentramos en la cálida noche de verano. Normalmente, los 10 niños Corwin juntos significarían peleas y refriegas insufribles y probablemente un buen número de delitos menores. Pero esa noche había magia en el bosque. Tal vez era la voluntad de las brujas. Una vez que estuvimos al amparo de la noche y de las extremidades del bosque, nos pusimos en marcha. Debimos de jugar al escondite durante horas aquella noche, con nuestras alborotadas carcajadas elevándose como invitaciones a la luna. Pero finalmente, todos empezamos a cansarnos y nos dirigimos a la pequeña casucha abandonada que habíamos construido en el corazón del bosque, para situaciones como esta, cuando necesitáramos un lugar para dormir. Entré primero en el claro donde se construyó nuestro cobertizo, antes que el resto de mis hermanos. Estaba dispuesto a encontrar un mullido montículo de tierra para descansar la cabeza y cerrar los ojos. Pero una persona ya estaba allí, y me detuve en mi camino y miré fijamente. Fue Emmett. Emmett no era como el resto de nosotros. El resto de los niños Corwin éramos escuálidos, flacos y rubios de ojos azules, cubiertos de tierra y pecas. Emmett era un gigante. Nos superaba a todos, incluso a papá y a mamá. Tenía músculos gruesos, ojos y pelo negro. Me imagino que podría haber dominado fácilmente a nuestro padre si hubiera querido. Y a veces me pregunto por qué nunca lo hizo. Mirando hacia atrás, creo que había algo en él al acecho. Esa noche, cuando me encontré con Emmett en el claro, la luna brillaba tanto que era casi como la luz del día. Una especie de luz del día del diablo. Estaba sentado y tenía algo en su regazo. Se oyó un silencioso sonido de desgarro cuando arrancaba un trozo de lo que tenía. Se lo metía en la boca y lo masticaba con avidez. Cuando se rompió una ramita y me descubrió allí mirando, me enseñó los dientes. Estaban cubiertos de sangre. La sangre le manchaba los labios y la barbilla. Mi vista se agudizó al esforzarme por ver y descubrí que era algún tipo de bicho del bosque. Ni siquiera reconocible. Un conejo o una ardilla tal vez. Sin navaja para desollarlo, ni fuego para cocinarlo, lo había matado con las manos desnudas y se lo estaba comiendo crudo y sin preparar. Estaba sentado en aquel tronco con una extraña mueca en la cara, queriendo asegurarse de que le veía los dientes, pero sin querer sonreír de verdad. Me quedé mirando durante unos segundos en los que los sonidos de mis hermanos en el fondo desaparecieron de repente y mi mundo se cerró. Como dije, era pequeño, pero de alguna manera no iba a comer animales del bosque crudos. Así no se hace, ni siquiera para los sucios paletos como nosotros, los Corwin. La luz de la luna captó los ojos de Emmett, que no parpadeaban ni centellaron. Finalmente decidí que no había nada que pudiera hacer con esta información, con esta sórdida escena de Emmett en el claro. Así que interrumpí mi mirada y me adentré fatigosamente en el claro, hacia el muelle. Para cuando el resto de los hermanos llegó al cobertizo, Emmett se había limpiado la cara y se había deshecho del animal. Los 10 nos acurrucamos juntos, no por amor, sino por calor, y así fue como conseguimos pasar esa única noche a salvo. Al menos. Nunca más volví a interactuar con Emmett después de eso. A menudo maltrataba al resto de los hermanos, pero a mí me pasaba por desapercibido u olvidado durante sus diversos terrores. Nunca pensé que yo fuera especial para Emmett hasta el día en que el mundo de la familia Corwin se desmoronó para siempre. El día que me dejó solo en esa casa llena de cadáveres durante 2 semanas, antes de que la policía pensara en venir. Era el comienzo de mi 15º verano cuando llegó ese horrible día. A pesar de nuestra lamentable vida hogareña, todos los hermanos seguían viviendo en esa casa para entonces, excepto Emmett. Los que habían crecido y podían irse, no lo hicieron. Todos se habían convertido en indeseables a través de años de ser un Corwin. Emmett solo se había mudado porque mamá lo había echado, pero seguía viniendo casi todos los días.
Papá estaba muerto en ese momento. La bebida finalmente lo atrapó una noche y volcó su camioneta justo en el puente de Bull Hollow. Mucha gente de la ciudad especuló que lo hizo a propósito, por la culpa de ser una mala persona. Pero creo que parte de ser una persona podrida es que no te sientes mal por serlo. Así que siempre asumí que fue un accidente por conducir borracho a la vieja usanza. Podrías pensar que las cosas habrían mejorado para nosotros, los Corwin, sin él, pero estarías equivocado. Mamá asumió el papel de borracha, malvada y abusiva, como si estuviera hecha para el trabajo. En algunos aspectos, ella podría haber sido peor que papá. Él, al menos, aportaba de vez en cuando algún tipo de ingreso como compensación por todas las palizas que daba. Mamá ni siquiera podía arreglárselas con lo que sacaba de la asistencia social. Así que éramos más pobres que nunca, más sucios que nunca, más tontos que nunca y sobre todo, más locos que nunca. El día en que todo ocurrió, Emmett irrumpió en la puerta principal. Yo estaba haciendo los deberes en el salón, el único lugar tranquilo que había conseguido encontrar por el momento. Seguro que no había nadie más en la casa a quien le importaran los deberes o cualquier cosa remotamente relacionada con la escuela. Seguramente era la única en toda la familia, probablemente en las generaciones de ese malvado grupo, que siquiera lo intentaba en la escuela. También traté de mantenerme alejada de los problemas. Como resultado, se podría decir que era invisible. Levanté la vista cuando entró y por un segundo, nuestros ojos se encontraron. El aire chisporroteó entre nosotros. Yo en el sucio sofá junto a la ventana delantera y él en el vestíbulo junto a la puerta. De repente, pensé en aquella noche de hace mucho tiempo en el bosque, cuando lo descubrí haciendo lo que estaba haciendo. Hacía años que no pensaba en ello, y no sabía por qué lo había pensado en ese entonces. Quizá porque me miró con la misma expresión extraña de aquella noche y me enseñó los dientes. Tenía el mismo aspecto, pero sin la sangre en la cara. Pero la conexión solo duró un segundo, ya que sus ojos volvieron a mirar hacia adelante y siguió acechando por el pasillo, desapareciendo de mi vista. Segundos después, oí el inconfundible sonido de la escopeta de calibre 12 sacada del estante de la cocina. ¡Emmett! Oí a mamá gritar su nombre y luego escuché el disparo de la escopeta. Me tiré del sofá y me encogí en el suelo, tapándome los oídos con las manos. No oía nada más que un terrible pitido en los oídos tan fuerte y estridente que me provocaba dolor en la cabeza. Empecé a arrastrarme hacia la puerta principal pensando que debía salir, pero entonces Emmett volvió por el arco de la sala de estar, regresando por donde acababa de pasar. Verle me asustó tanto que me hizo retroceder, casi como si hubiera sido yo la que hubiera recibido el disparo de la escopeta. Volví a escabullirme hacia el sofá donde acababa de estar. Esta vez no se detuvo a mirarme, pero sí lo hizo al pasar, empuñando el arma. Luego subió las escaleras. Empecé a llorar en el suelo. Volví a taparme los oídos con las manos, lo que hizo menos insoportable el siguiente disparo. Fueron 3 explosiones más arriba en rápida sucesión. Opal, Lorraine y Delroy, pensé. Los 3 hermanos que conocía estaban arriba. Mis hermanas Maggie y Eva salieron disparadas del pasillo trasero, donde acababa de estar Emmett. Ni siquiera miraron hacia mí. Maggie estaba en la parte delantera y tenía un pie fuera de la puerta, pero Emmett debía de estar en la escalera esperando. Su siguiente bala alcanzó a Maggie en la espalda. La empujó hacia adelante y entonces cayó como una tonelada de ladrillos, repiqueteando en el viejo suelo del porche. Conseguí acurrucarme. Todavía tenía las manos sobre las orejas, pero mirando, supongo que no sabía qué más hacer. Ahora Eva me miraba. Estaba llorando histéricamente y me miró con lástima. Luego trató de rodear a Maggie y el desorden de su sangre que se acumulaba y se extendía sobre la puerta principal, como una alfombra de bienvenida del infierno. Todo esto duró solo una fracción de segundo y luego,
Con otro horrible rugido de la escopeta, la cabeza de Eva explotó fuera de sus hombros. Aspiré y aguanté la respiración. Su cuerpo sin cabeza se balanceaba y se tambaleaba. El tiempo debió de ralentizarse porque pareció que Eva se quedó allí durante una pequeña eternidad, sin cabeza. Entonces luego, se dejó caer justo encima de Maggie. Emmett bajó lentamente las escaleras y cuando su rostro quedó a la vista, pude ver que miraba fijamente a Maggie y a Eva, sonriendo suavemente. Nunca había visto a Emmett sonreír. Lentamente, giró la cabeza hacia mí. Se llevó un dedo a los labios y me advirtió en silencio que mantuviera la boca cerrada. Me quedé congelada en el sitio, como si mi cuerpo se hubiera convertido en piedra y luego se hubiera enganchado al suelo con hormigón. Emmett empuñó la escopeta y apuntó a la puerta principal. Como si fuera una señal, oí al resto de mis hermanos, Darien, Oscar y Martín, cruzar el patio a la carrera, llegando desde el granero, sin duda atraídos por el terrible sonido de los disparos de la escopeta. Emmett me miró una vez más, de reojo, y volvió a sonreír. Primero cayó Oscar, antes incluso de subir al porche. Pude verlo por la gran ventana delantera. Darien y Martin gritaron al ver que su hermano había muerto de un disparo en el mismo momento en que vieron a sus hermanas desparramadas por la puerta principal. Se separaron y corrieron en direcciones opuestas, tratando de alejarse, pero Emmett había bajado las escaleras en cuanto sacó a Oscar de este mundo. Me escabullé hacia el sofá para tener una mejor vista, y aprendí que mi hermano Emmett era muy buen tirador porque sacó a Darien y a Martin y lo hizo parecer un pasatiempo. Eran todos los que quedaban en nuestra familia. Se fueron, excepto Emmett y yo. No miro hacia atrás, aunque de alguna manera sentí que sabía que yo estaba allí en la ventana, observando. Permaneció un largo rato en el patio, y luego soltó el arma y se fue caminando. No lo seguí para ver a dónde iba, pero se fue en la dirección que uno tomaría si quisiera llegar al bosque. Así es como acabé en una casa llena de cadáveres. Me quedé allí, en el salón, hasta la mañana siguiente, cuando la necesidad de mi vejiga no me dejó dormir más. Esa primera mañana me di una vuelta para ver lo que se había hecho. Supongo que quería saber dónde estaba todo el mundo. Primero fui a ver a mamá. Estaba muerta, tirada junto a una silla volcada junto a la mesa. El cigarrillo que había estado fumando seguía posado en el cenicero y se había convertido en un largo tubo de ceniza. Una bocanada de aire lo habría hecho volar, como le ocurrió a mamá. Oscar, Darien, Martín, Maggie y Eva se habían tomado la libertad de morir muy cerca los unos de los otros, pero seguro que habían hecho un desastre en el pasillo delantero, el porche y unos 2 metros más adelante. Arriba, Opal, Lauren y Delroy estaban todos muertos en una habitación, el baño. No sé qué habían estado haciendo los tres allí, quizá escondiéndose cuando oyeron los disparos. Los cuerpos de mis hermanos estaban destrozados por los cavernosos agujeros de las escopetas, y los azulejos de porcelana de la pared y el suelo se habían pulverizado en los lugares donde las balas impactaron, tras pasar por 3 personas con las que crecí. En cualquier caso, estoy seguro de que pueden imaginarse que el cuarto de baño estaba total y completamente fuera de servicio. Me quedé junto a cada persona que visitaba, mirándolas, sin pensar realmente en nada. Supongo que intenté evocar un recuerdo entrañable con cada uno de ellos, pero no había ninguno. Intenté recordar cosas buenas, solo me hacía recordar la realidad, que había sido toda mala. Al final de mi extraño ritual de duelo, había decidido que no podía volver a acercarme a ninguno de ellos. Supuse que alguien vendría a ayudarme pronto, así que me limitaría a usar el baño que estaba afuera si era necesario, pero saliendo por la puerta del pasillo trasero, justo al lado de la cocina. Y como la cocina también estaba ocupada, buscaría comida afuera.
Pensé que en ese momento no tendría que preocuparme porque cuando no me presentara en la escuela, seguramente enviarían ayuda. Pero verás, me equivoqué. Pasaron 2 semanas. 2 semanas antes de que alguien viniera a verme. Hacía tiempo que había abierto todas las ventanas de la casa, pero el olor seguía siendo increíble. Así que viví con eso durante 2 semanas. Intenté razonar que todos mis hermanos habían dejado la escuela antes de graduarse, así que tal vez los de la escuela simplemente pensaron que yo no iba a volver. Pero parecía una locura. Había un profesor que fue amable conmigo, y no podía creerlo. No podía creer que nadie se le ocurriera enviar a alguien a verme. Pasaron 2 semanas en las que no pude usar el baño interior, ni acceder a la cocina, por lo que no pude bañarme. Y no pude beber agua fresca. 2 semanas escuchando el sonido lejano de los coches que pasaban por la carretera y no se detenían. 2 semanas creyendo que podía oír sus voces por la noche, preguntando por qué. ¿Por qué no hice nada? Preguntando por qué ellos estaban muertos y yo no. 2 semanas preocupándome de que Emmett cambiara de opinión sobre mí y volviera. 2 semanas en las que me enfadaba cada vez más que nadie pensara en ayudarme, lo que hacía negarme obstinadamente a ir caminando al pueblo o salir a la carretera. 2 semanas para preguntarme por qué Emmett me dejó viva. Por eso, cuando finalmente llegó la policía, salí por la ventana al techo del porche lateral, me tiré al suelo y corrí. Por eso acabé en el bosque. Un bosque por la noche tiene sus propios sonidos particulares, que se reproducen como una sinfonía. Cientos de pequeños ruidos de la naturaleza, como la caída de ramas, el canto de los pájaros nocturnos, el chasquido de las ramas y el ruido de las pequeñas criaturas de la noche. Pero nuestro bosque tenía otro coro, algo bajo y oscuro por debajo de los sonidos habituales. Era como si nuestro bosque fuera un monstruo que se escondía y gruñía, esperando en las sombras el momento adecuado para atacar. Estaba seguro de que encontraría a Emmett en el bosque esa noche. Hacía un par de años que no había estado en el bosque y no sabía si el cobertizo seguía allí, pero si no lo estaba, Emmett habría sido capaz de reconstruirlo sin muchos problemas. Era casi tan hábil para trabajar en el bosque como para asesinar. Había repetido 1,000,000 de veces la escena en la que deja caer la escopeta y se aleja en dirección al bosque. Y por supuesto, sería un lugar perfecto para esconderse. ¿No lo habíamos hecho todos más veces de las que podíamos contar? Me dirigí con cuidado, ya que había muchas cosas en el suelo del bosque con las que cortarme los pies. Tuve que detenerme un par de veces para mirar a mi alrededor y pensar por dónde iba, pero al final, la memoria muscular me llevó a donde tenía que estar. Mi corazón se aceleró y me sentí mareada. Tenía en la cabeza que lo encontraría allí como lo había visto aquella noche, enseñando los dientes, cubierto de sangre, alimentándose. Respiré profundamente, cerré los ojos y me adentré en el claro bañado por la luna. Me quedé boquiabierta al ver que el mismo tronco donde se había sentado todos esos años seguía allí, pero sin él. El bosque a mi espalda y los alrededores del claro parecían estallar con una cacofonía de criaturas del bosque que chillaban, se reían y graznaban, como si se burlaran de mí por tener la imaginación de una niña. Después de todo, ya no lo era. Para mi sorpresa, se me saltaron las lágrimas de calor. No había llorado desde el día en que Emmett acabó con nuestra familia. De hecho, casi nunca lloraba. Llorar no era algo que encajara con ningún tipo de Corwin, pero estaba tan aturdida de que el único hermano que me quedaba no estuviera allí. Supongo que me tomó por sorpresa y me hizo emocionarme demasiado. Había estado segura de que estaría allí. El cobertizo seguía, construido contra un enorme montón de maleza, en medio del claro, junto al tronco. Tuve la idea de que Emmett estaba dentro del cobertizo. Esta idea no me entusiasmaba tanto como la que había tenido al entrar en el claro. El sentido común me decía que habría señales de vida si estuviera allí, como basura tirada, señales de alguna fogata o algo. Pero tenía tantas ganas de ver a mi hermano en ese momento que tenía esperanzas.
Me abrí paso entre la hierba alta y me dirigí al cobertizo donde entré. Era tal y como lo recordaba, excepto una versión fantasmagórica y olvidada de cómo había sido cuando el clan Corwin le dio vida. No había mucho en ella, solo un lugar que un grupo de niños construyó para encontrar refugio. Todavía había algo de basura vieja abandonada en el interior y una manta andrajosa envejecida por años de suciedad. Pero no había nada de Emmett, ni el más mínimo indicio que me hiciera pensar que alguien había estado allí recientemente. Me quedé allí, en la oscuridad, salvo por la pequeñísima luz de la luna que entraba por las rendijas, aspirando profundamente para intentar calmarme. No sabía por qué tenía tantas ganas de encontrar a Emmett aquí. Era un asesino en serie, por el amor de Dios. Pero entonces escuché su voz. ¿Letty? Emmett llamó. Mis oídos se agudizaron. Sonaba como si estuviera en el lugar donde yo había estado segundos antes. Me di la vuelta y salí del muelle, saliendo de nuevo a la noche. ¡Emmett! Jadeé y levanté las manos cuando unos puntos de luz motearon la línea de árboles a mi alrededor. Linternas, con figuras sombrías apuntando con sus armas detrás de ellas. Por favor. Emmett gritó. Está desarmada. Eso no lo sabes, hijo. Hice una mueca. No sabía exactamente de qué dirección había venido la voz y me hizo sentirme desubicada. ¿Me estás tomando del pelo? Obviamente no está armada. No lleva nada más que un camisón. Me quedé mirando a Emmett. Mis ojos se habían adaptado a la oscuridad de repente y sentí que podía ver como una especie de superhumano. Tenía un aspecto diferente al que yo recordaba que tenía antes. Triste y asustado. Letty, dijo Emmett, bajando la voz lo suficiente como para jugar a parecer tranquilo, pero lo suficientemente alto como para que pudiera oírlo desde donde estaba a unos 15 metros. Nadie te va a hacer daño, prometió. ¿Hacerme daño? ¿Por qué iba a hacerme daño a alguien? Parecía haber al menos 10 policías entre los árboles que nos rodeaban, y pude ver que Emmett no tenía un arma, así que no veía por qué alguien querría hacerme daño. Tienes que venir con nosotros. ¿De acuerdo, cariño? ¿Cariño? Me desconcertó cuando dijo eso. La sensación de mareo en la cabeza empeoró. Un escalofrío me subió por la columna vertebral. A pesar del calor, dejé caer las manos para abrazarme a mí misma. ¡Arriba las manos!, gritó uno de los policías. Me estremecí, mirando a mi alrededor, deseando realmente saber de qué dirección venían las voces. Solo necesitaba orientarme. ¡Deje de asustarla!, Emmett gruñó. Bien, debería estar asustada, gritó alguien más desde las sombras. El zumbido volvió a mis oídos igual que después del primer disparo de Emmett el día que mató a nuestra familia. Él los mató. Espera, ¿por qué estaba aquí? Con la policía. El zumbido me provocó un dolor de cabeza intenso y todo empezó a dar vueltas. Miré a mi alrededor, girando lentamente, tratando de recuperar la cordura. Me detuve cuando volví a ver aquel viejo tronco. Fue como si me transportara al pasado, de vuelta a la noche de los juegos del escondite. Pero no era Emmett el que estaba sentado en el tronco. Era yo, comiendo un conejo. Lo atrapé con mis propias manos y le rompí el cuello. Me recordé que estaba muy orgullosa de mí misma. No sé qué me hizo pensar en comerlo. Jadeé y mi atención volvió a centrarse en Emmett. Se paró en el mismo lugar en el que se había parado esa noche, la noche en que me sorprendió comiendo el conejo. Eso no está bien. ¿Lo estaba? Me llevé los puños a los ojos, intentando borrar el recuerdo oculto que mi mente decidía revelar. ¡Arriba las manos! Cuando me vio esa noche, se quedó mirándome, con cara de miedo, confundido. Y yo ya había perdido la cabeza. Me había convertido en una especie de animal salvaje.
Mi boca estaba abierta, jadeando mientras la sangre goteaba de mis dientes. Esto no puede ser correcto. No es así como sucedió. Excepto que recordé el sabor de la sangre caliente que se derramaba por mi garganta. El olor de la misma. Recuerdo los ojos asustados de Emmett, pero luego aparentemente decidió olvidarse del asunto. No, eso es lo que hice. Estaba asustada, así que elegí olvidarme de ello. ¿No es así? ¿Verdad? Mi cráneo reverberaba con el dolor de cabeza palpitante. Encontré los ojos de Emmett con los míos, que sin duda estaban llenos de pánico. Monstruo, ¿no? Era el único hermano que tenía y decidí correr hacia él. Y cuando lo hice, sonó un disparo y caí. Nunca he aclarado del todo si realmente maté a mi familia o si fue Emmett. Después de la noche en que me dispararon en la pierna para ponerme bajo custodia, el tiempo corrió como un gran borrón durante un tiempo y luego terminé aquí. Supongo que lo llamarías un manicomio, un lugar donde envías a la gente que hace cosas horribles que no puedes enviar a la cárcel. Los médicos dicen que fui descuidada y maltratada toda mi vida, y que la psicosis se arraigó a una edad muy temprana. Pero en una familia de auténticos animales, nadie se dio cuenta, lo que solo sirvió para convertirme en una psicópata más, según dicen. Solo mi hermano mayor, Emmett, se preocupaba por mí. ¿Se preocupó por mí o me inculpó? A veces cuando el ojo de mi mente quiere revivir ese día, veo a Emmett, matándolos, uno por uno y sonriendo. Otras veces, sin embargo, estoy sosteniendo yo el arma. Algún médico me dijo que la escuela llamó a Emmett cuando no me presenté, y no pudieron comunicarse con la granja. Así que Emmett les dijo que iba a hablar conmigo y que no se preocuparan. Pero luego no me visitó. Estaba ocupado en su trabajo ese día y se olvidó. Lamentablemente, dice, ¿trabajo? ¿Qué Corwin tuvo alguna vez un trabajo honesto? Emmett se ha disculpado muchas veces a lo largo de los años por no haber venido a verme ese día. Tal vez alguna parte de mi cordura podría haberse salvado si hubiera venido antes. Pero él estaba allí ese día, ¿no es así? Bueno, de todos modos, no es una mala vida. Llevo 27 años aquí y mi mente se está cansando demasiado para intentar ordenarlo todo. A veces creo que lo recuerdo todo tal y como sucedió realmente. Y luego me da una de las migrañas y todo se vuelve a mezclar. La casa en la que ocurrió todo ahora está vacía en un amplio campo abierto. Solía haber miles de acres de cultivos alrededor de ese viejo lugar, cada primavera y verano. Pero creo que todo eso se detuvo mucho antes de que nos fuéramos. Cuanto más bebía papá, más se desmoronaba la granja. Y aún así, en todos estos años, nadie ha querido comprar ese viejo maldito lugar. Ni siquiera por un precio bajo. Eso es lo que me dicen de todos modos. Estoy segura de que no volveré a poner un pie en la propiedad Corwin. Recuerden que les ha hablado la voz de